26 de abril de 1986, Unión Soviética. El accidente nuclear más grave del siglo XX hace estremecer la central nuclear de Chernóbil. Durante 3 meses, miles de hombres reciben dosis fatales de radiación. Para salvar vidas humanas, un extraño bulldozer automatizado limpia los residuos radiactivos del techo del reactor número 3. El vehículo teledirigido fue diseñado con urgencia. Para desarrollarlo, Moscú llamó a los ingenieros que 15 años atrás habían operado el rover lunar por control remoto. Los soviéticos llamaron Lunokhod a su rover lunar. Durante muchos años, su historia permaneció en secreto. La mayoría de la gente, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, no conoce las conquistas rusas en la Luna. El Lunokhod recogió muestras lunares. El Lunokhod, vehículo lunar en ruso, es un producto de los años 60, la época en que la Unión Soviética competía con Estados Unidos en la carrera espacial. El comunismo parecía triunfar. El primer satélite se llamó Sputnik y el primer hombre que orbitó la Tierra fue Gagarin. El primer cosmonauta que realizó un paseo espacial era soviético, en un periodo en el que la tecnología era el frente de la Guerra Fría. El 25 de mayo de 1961, el presidente Kennedy anunciaba que un astronauta americano caminaría sobre la Luna a finales de la década. Nikita Khrushchev aceptó inmediatamente el reto. La carrera hacia la Luna se había iniciado. El Kremlin comunicó a Sergei Korolyov, un superviviente de los gulags, que debía prepararse para contraatacar. Este robusto hombre de 54 años no era otro que el padre del programa Sputnik, un científico a la vez que un visionario. Mientras los americanos estaban enfocados hacia una meta única, poner un hombre en la Luna, los soviéticos tenían un objetivo secreto: enviar un vehículo lunar automatizado dirigido por control remoto desde la Tierra. Para Sergei Korolyov, este era el primer paso para hacer realidad el sueño de establecer una base permanente en la Luna. El futuro rover lunar fue llamado Lunokhod. Korolyov organizó un equipo para diseñar y construir aquel vehículo sin precedentes. Para ello se puso en contacto con el Ejército Rojo. La fábrica Transmat de Leningrado, especializada en la construcción de tanques de asalto, proporcionó todo lo que necesitaba: espacio, conocimiento técnico e ingenieros. Se encargó a los ingenieros de Transmat que diseñaran el chasis del futuro rover lunar. Aquellos hombres participarían en el proyecto secreto de la Unión Soviética, la conquista del espacio. Sería un vehículo que podría viajar sobre la todavía desconocida superficie lunar, controlado en tiempo real desde la Tierra. Uno de aquellos ingenieros se convertiría en el alma del programa, Alexander Kemurjan. Mi padre era diseñador de tanques de profesión. Primero trabajó en Transmas como especialista de vehículos orugas pesados. Más tarde fue nombrado director de investigación y diseño de vehículos de colchón de aire. Se ganó la fama de ser capaz de concebir y crear los vehículos más increíbles. Mi padre fue el encargado de poner a punto el equipo del programa del Lunokhod. Para Alexander Kemurjan, el proyecto del Lunokhod no resultaba nada especial. Un hombre de su capacidad y experiencia técnica era difícil de impresionar. Sin embargo, se sorprendió al conocerlo. Para Alexander Kemurjan y su equipo de ingenieros, el programa del Lunokhod suponía resolver una serie de problemas sin precedentes. ¿Cómo debía desarrollar un vehículo de control remoto a 400.000 kilómetros de distancia? ¿Cómo predecir sus reacciones en un entorno que tenía un sexto de la gravedad terrestre?
En 1963, con la tecnología informática en sus inicios, el reto no parecía tener solución. Los mayores logros del programa del Lunokhod fueron, primero, su gran anticipación. Segundo, generó conocimientos científicos muy importantes. Y en tercer lugar, un pequeño grupo de personas muy capaces resolvió varios problemas de diseño e ingeniería muy complicados. Quedamos sorprendidos. Éramos diseñadores de tanques y nos encargaban el diseño y la construcción de chasis de un vehículo lunar, el Lunokhod. La robótica todavía no era una ciencia muy avanzada. Alexander Kemurjan y sus ingenieros de Transmas tuvieron que inventar y probar absolutamente todo. Pero ninguna idea, por descabellada que pareciera, quedó descartada de antemano. Aquellas personas diseñaron toda una serie de vehículos automatizados para la exploración planetaria, produjeron diseños mecánicos y los probaron de una manera muy inteligente. Los prototipos iniciales del rover salieron muy pronto de los talleres. Sus diseñadores fueron los únicos que pudieron ver los primeros pasos que daban sobre sus ruedas. Trabajábamos en una sala protegida. Allí teníamos nuestros tableros de diseño. Estaba prohibido entrar en nuestras oficinas. Nuestro trabajo era considerado secreto militar. En casa nunca oí hablar del Lunokhod. Solo supe que mi padre había trabajado en el chasis de un vehículo lunar y que era uno de sus diseñadores después de que el rover llegara a la Luna. Los americanos estaban haciendo grandes progresos. Después de los éxitos de los programas Mercury y Gemini, sus astronautas empezaron a entrenarse intensamente. A ambos lados del telón de acero, Kennedy y Khrushchev habían movilizado a sus ingenieros. La siguiente batalla se desarrollaría en el campo de la tecnología y del espacio. No podíamos permitir que los americanos llegaran primero a la Luna. Había una guerra fría en curso. Pero existía un problema. La Luna seguía siendo un astro misterioso. No se conocía cómo era su superficie. ¿Se hundiría el rover entre arenas movedizas? Enfrentado a este problema, Sergei Korolev consultó a los mejores especialistas de la Unión Soviética. Debíamos diseñarlo para una superficie lunar dura. No era posible crear un vehículo lunar teledirigido que pudiera desplazarse sobre polvo, arena y rocas. Teníamos que tomar una decisión y ceñirnos a una sola alternativa. En cuanto se tomó esa decisión, nos ocupamos de los primeros prototipos. Cuando vimos muestras de la superficie lunar, nos dimos cuenta de que Korolev tenía razón. Gracias a la atrevida decisión de Korolev, el programa del Lunokhod pasó a la fase de investigación mecánica. Pero inmediatamente se planteó otro problema. El vehículo debía llevar ruedas u orugas. Korolev nos dijo: no voy a daros ningún consejo, sois los especialistas, decididlo vosotros. Alexander Kemurjan y sus diseñadores de carros de combate se inclinaban por las orugas. ¿Pero sería la solución adecuada? Me di cuenta enseguida de que sería muy difícil utilizar cadenas, porque la energía eléctrica disponible para los motores era solo de unos 300 vatios, que equivale a la energía de una bombilla. Resultaría imposible mover el Lunokhod con la energía de una bombilla en las condiciones extremas de la Luna. Además, si las cadenas se atascaban, estábamos perdidos. Pero con varias ruedas se podía proseguir sin problemas. Los ingenieros de Leningrado fueron dando cuerpo al chasis del Lunokhod. Las ruedas del vehículo eran tan grandes como las de un coche, menos de 20 centímetros de ancho por 50 de diámetro. El dibujo, que debía agarrarse a la superficie lunar, consistía en una malla provista de pinchos.
Pero existía una gran restricción. El vehículo debía pesar menos de 110 kilos. Se discutió, se propusieron varias teorías, se realizaron muchas pruebas y se encontró una solución. Usarían una aleación de titanio y aluminio que fue clasificada como secreto militar. Para nosotros, crear un vehículo que fuera capaz de viajar sobre una superficie determinada no representaba realmente un problema. Lo difícil era que cumpliera todos aquellos requisitos técnicos. Sus diseños mecánicos eran extraordinariamente ingeniosos y con ellos emplearon el método clásico de la ingeniería. Diseñar primero, construir después, luego probar y si no funciona bien se volvía a probar de nuevo. Si solo se conseguía el 75% de lo previsto, la próxima vez se conseguiría el 95% y así hasta tener éxito. Su método era perseverante y sistemático. En 1964, solo 2 años después de haber producido los primeros esquemas, los ingenieros de Transmash probaron el prototipo. Equipado con 4 ruedas tractoras, este extraño robot dio sus primeros pasos equipado con una cámara periscópica. Le colocamos una videocámara japonesa y controlamos la máquina a distancia por medio de televisión. Fueron nuestros primeros pasos para la orientación por control remoto. Los ingenieros tuvieron que anticipar las reacciones del rover sobre la Luna. Para ello, Transmash edificó un hangar secreto que fue conocido como Lunódromo. Desde otro vehículo, 2 ingenieros controlaban el prototipo sobre un terreno similar al lunar y repleto de obstáculos. El vehículo tenía 8 ruedas tractoras con suspensión independiente, pero solo eran necesarias 3 para seguir funcionando. Alexander Kemuryan se enfrentaba a un nuevo problema, esta vez puramente mecánico. En la atmósfera, cuando 2 piezas metálicas están en contacto, se forma una película de óxido entre ellas que hace de lubricante. En el vacío, las 2 piezas se funden. Como solución, produjeron un nuevo aceite fluorado que no se evaporaba en el vacío. Los motores eléctricos iban encapsulados en recintos herméticos, pero todavía quedaba un gran paso por dar: probar todos esos inventos en un entorno de gravedad reducida. Sergei Korolyov nos propuso lanzar un satélite exclusivamente para nosotros para probar en él los compartimentos estancos y el diseño mecánico en un ambiente sin gravedad. Pero al final no necesitamos un satélite para nosotros. Encontramos espacio en otro que ya estaba programado para ser lanzado al espacio. Después de los ensayos en el espacio, el Lunokhod quedó listo para continuar con las pruebas. Con la mayor discreción, los ingenieros de Transmash llevaron el prototipo a la península de Kamchatka, a 9 círculos horarios de Leningrado y Moscú. ¿Sería el terreno volcánico del extremo oriental de Rusia similar a la superficie lunar? En el experimento se probarían por primera vez los sistemas de control automático. Este penetrómetro, por ejemplo, mediría la densidad de la superficie lunar. No resultaba una réplica fiel de la superficie lunar, pero lo importante era que probaríamos cómo reaccionaban los motores y el chasis a los obstáculos de la superficie, y eso era muy importante.